Nos vamos a ir para Pilar, con un amigo del Provincial, con el colega José Cuello, ya que José, en su condición de periodista y también un hombre que trabaja por la historia de gran parte del partido de Pilar, está en contacto con nosotros porque justamente está presentando un libro que tiene que ver con Pilar y que tiene que ver con prácticamente una historia muy grande que está vinculado con esa ciudad, que es ni más ni menos que el Tratado de Pilar. Pilar, el Tratado, es justamente este libro que se va a presentar el 10 de mayo por parte del colega José Cuello. ¿Cómo te va, José? Un gusto saludarte. Marcelo Mucha aquí en Radio Provincia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Tanto tiempo, verdaderamente muy contento de encontrarlos en la semana, más allá del Provincial Oripán creciendo, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. También estamos el sábado, para no parar. Bueno, José, contanos de qué se trata este libro. Vos ya has escrito otro, Kilómetro 42, que en su momento, cuando estuvimos con el estudio móvil de Radio Provincia en el partido de Pilar, estabas ahí ya cerrándolo, y que tenía que ver obviamente con la historia ferroviaria de parte de Pilar, pero bueno, aquí evidentemente otro es el tema que has tratado, y que de qué se trata justamente esta novela. Bueno, justamente tras hacer el primer libro me quedó un subproducto que fue un poquito toda la historia del lugar, que excedía a aquel kilómetro 42 que habíamos hablado en aquel entonces, y verdaderamente comencé a sentir curiosidad por lo que era la historia del partido del Pilar y básicamente el Tratado del Pilar, que está muy ligado a la historia de nuestra nación, la firma del Tratado del Pilar. Y allí, a través de una investigación, empecé a atar cabos y buscar una posible historia que se haga reflejo de toda esa historia a través de personajes ficticios. Yo les llamo una realidad plausible, que tiene que ver con lo que muchos historiadores por ahí lo niegan, otros lo afirman a medias, pero que posiblemente haya existido un segundo Tratado del Pilar. Ustedes recuerdan que el Tratado del Pilar, luego de la batalla de Cepeda, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe vencen a Buenos Aires, el directorio verdaderamente queda desdibujado, y allí entonces se firma el famoso tratado que forma parte de nuestra Constitución Nacional como el preexistente. Pero aparentemente en esta ficción plausible y en algunas investigaciones que pude hacer a través del Archivo General de la Nación, se desprende que días después de esa firma del tratado parten pertrechos y algunas riquezas, quizás tal vez como botín de guerra, hacia la provincia de Entre Ríos, y es allí donde, bueno, comienzo a contar esta historia que se divide en dos partes. La primera, utilizo dos personajes, uno un unitario y otro un federal, que son los detonantes de esta historia y que van contando paso a paso esta sociedad ilícita, por así decirlo, y que 100 años después, es decir, en el Pilar de 1920, los descendientes de estos personajes oscuros y sombríos vuelven de las suyas y en este caso hacen, bueno, hincapié en la iglesia del Pilar, que la tapa del libro ya lo dice todo, porque para quienes no la vieron es una visión apocalíptica de una noche en especial, donde hay un bombardeo a la iglesia del Pilar. Entonces, aquí estos personajes lo que hacen es interactuar básicamente con los personajes reales, con lo cual, más allá de la historia, la gente sí o sí va a rozarse con la verdadera historia, con los lugares. Por ejemplo, la cruz está a la entrada del pueblo de Pilar, que muy poca gente sabe de qué se trata. Por ejemplo, desmitificar que la iglesia del Pilar actual no es el lugar donde se firmó el Tratado del Pilar, sino una pequeña iglesia, capillita de adobe que ya no existe más porque se inundaba en las orillas en la orilla del río Luján. Verdaderamente hay muchas cosas que juegan con esta historia plausible, pero que mencionan y nombran a personas y personajes y hechos reales. Por eso es muy importante que interactúen, y así de esa manera bueno, van hablando de esta historia plausible que nos representa a nosotros, a este Pilar, en esta historia de la nación argentina. Vos en algún momento revelás que se trata de un misterio secreto. Cuando hablas de esos secretos, ¿son los que estás contando o hay algo más? Tampoco me quiero meter mucho en el libro porque vamos a contar el libro al aire, ¿no? Lo ideal sería que la gente lo descubra. Pero es muy buena pregunta, porque yo la defino como una historia de misterio y de redención. Yo creo que en esas dos palabras
están, bueno, lo que el lector va a tener que descubrir, y de hecho la redención creo que está en todos nosotros, si bien se hace muy fuerte en estos personajes, verdaderamente, la redención tiene mucho que ver en la historia y está, bueno, acentuada desde lo espiritual, que más allá de que pasen los años, como condición humana la seguimos teniendo. Entonces verdaderamente allí está este misterio. Lo importante es que, bueno, este libro lo voy a presentar el día 10 de mayo en el Shopping Pilar Point, en el shopping céntrico de Pilar, con entrada libre y gratuita. Y básicamente quería que esto fuera algo más que una presentación de un libro, que la gente se quedara con algo más. Entonces tuve la suerte de, bueno, convocar a dos argentinos como es Raúl Rizzo y Juan Palomino, que verdaderamente pusieron vida a dos de los personajes del libro. Entonces allí vamos a estar estrenando, junto con otros actores locales, por supuesto, que le dan vida al resto de los personajes, un pequeño microcorto publicitario para poder dar paso a la presentación. Así que es una linda experiencia. Luego también, como me ha pasado, yo les contaba que yo voy aprendiendo también con este libro, y la gente creo que también va a aprender de su entorno, de cosas que quizás la tiene alrededor y por ahí no pudo nunca saber de qué se trataba o por qué estaba allí. Entonces invité a una periodista londinense también que nos venga a explicar cómo se vive en el primer mundo, lo que nosotros llamamos el cuidado del patrimonio histórico, ¿verdad? Yo creo que tenemos mucho por aprender como sociedad de cómo cuidar nuestro patrimonio, de lo que verdaderamente nos representa. Entonces le pedí a esta colega de la BBC de Londres y de Nat Geo que bueno, que nos dijera brevemente cómo en el mundo se tratan estos temas. Yo creo que todos vamos a estar muy atentos a lo que nos va a contar, y básicamente después también hay un número artístico, una profesora de tango, que el tango también es muy nuestro, y en la novela está muy presente también. Entonces, verdaderamente es lo que quería que la gente se lleve más allá del libro, que es una historia, repito, plausible, que está llena de misterios, de guiños a nuestra historia local, pero que sí o sí va a tener que pasar la frontera de una historia real que va a tener que leer para poder comprender el por qué actúan e interactúan estos personajes en el libro. Tal cual. Bueno, José, como siempre un gusto charlar contigo y conocer estas iniciativas que vas haciendo por el patrimonio y por el recuerdo y el recorrido, ¿no?, de la geografía de Pilar, que tanto que si lo manifestas. Te mando un abrazo y como siempre muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo y los esperamos pronto por Pilar. Bueno, cuando no, cuando se disponga la cosa. Gracias y saludos a todos. Gracias. José Cuello, él es periodista y está presentando, como bien lo contaba, el próximo 10 de marzo a las 19 horas en un shopping de Pilar, el Tratado, un libro, una novela histórica que refleja sobre datos concretos y con la incorporación de personajes esa otra cara que tiene el Tratado de Pilar. Cuando uno conoce más de historia se da cuenta que muchas veces esos datos que nos vienen contando desde chicos después no son tan así, ¿no? No es la primera vez que uno se encuentra con esas cuestiones. Bueno, evidentemente también aquí está presente. Antes de hacer la pausa, a las 4 menos cuarto de la tarde, Marcela Carlino nos cuenta esto del etnoturismo que se va a practicar en Misiones.